Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla de material de trabajo que vamos a analizar. Vamos a ver sobre lo que son las síntesis orgánicas. Así que poner mucha atención, por favor. Cualquier pregunta o cualquier duda me la hacen al final de la clase. La síntesis orgánica. La síntesis orgánica consiste en elaborar artificialmente en los laboratorios de moléculas orgánicas mediante procesos químicos de todo tipo. Las características del carbono y los enlaces que pueden formar hacen que el número de componentes existentes sea muy grande, ¿no? Por otra parte, las moléculas orgánicas suelen ser muy complejas en su composición. Finalidad de la síntesis orgánica. Los fines de la investigación relativa a la síntesis orgánica se clasifican en dos tipos. Tenemos la investigación aplicada y la investigación básica. La aplicada se refiere a buscar desarrollar un producto cuya aplicación farmacéutica, agrícola o industrial es inmediata. En lo que es la síntesis orgánica básica, se sintetizan los productos que no tienen una aplicación inmediata previsible, pero que se cree que podrán tener un interés como puerta de líneas de investigación desconocidas. En estos casos, su utilidad se manifiesta a través de algún tiempo, ¿no? Los tipos de síntesis orgánicas tenemos que en general se distinguen dos tipos de síntesis orgánicas, la síntesis parcial y la total. La parcial se refiere a que se produce cuando se parte de alguna molécula que existe en la naturaleza y que se puede producir con cierta facilidad a través de algún recurso natural. El opio, por ejemplo, ha sido un punto de partida de síntesis de numerosos productos farmacéuticos. La total consiste en la construcción de moléculas partiendo de los compuestos orgánicos básicos. Todos los complejos cadenas de radicación se van ensamblando consecutivamente hasta obtener el compuesto deseado. Aquí podemos ver una gráfica de cómo es esta organización. Las fases de investigación de síntesis orgánica. Todo historial de grandes hallazgos en síntesis orgánica comienza con lo que podrían llamar aireaferirse, es decir, el descubrimiento de las secuencias de las reacciones o proceso que dan lugar a una molécula de interés. Perdón un momentito. Ya. El descubrimiento se puede producir de dos maneras, la casualidad y la planificación. En la casualidad viene a hacer referencia a que en ocasiones una molécula generada en una fase intermedia pueda tener propiedades desconocidas e impredecibles que lo conviertan en un compuesto de gran utilidad. Es decir, que a raíz del proceso, en el proceso puede haber alguna molécula en específico que no se haya descubierto, que hace o sus propiedades y lo que ocasiona esto que investiguen ese tipo de molécula dentro del proceso y sepan para qué es útil y cuáles son sus propiedades. Esto se llama la casualidad, es por, ca- por casualidad, o sea, es decir, tal vez hasta por accidente puede pasar que este tipo de descubrimientos se hagan, ¿no? Yo que sé, en algún proceso, en algún accidente de que se mezcló una con otra cosa, puede haber este tipo de descubrimientos. No obstante, para que la casualidad llegue a aparecer, es necesario llamar eh, a su puerta muchas veces. Es decir, que no solo va a ser en la primera que yo haga, me va a salir esto. Ya en la primera fase molecular me va a salir esto otro. No, esto es a través de bastantes repeticiones del mismo proceso o tal vez que sean diferentes y se encuentre una molécula específica. Ya, también que puede ser muy peligroso, sí, eso también puede ser, que es bastante peligroso el estar jugando con las moléculas o los estados de la materia o, por ejemplo, los químicos que se encuentran en tal investigación. La planificación nos dice que fruto de la experiencia de los investigadores hace prever claramente el comportamiento de la molécula y que en consecuencia su utilidad. Es decir, que esto ya viene planificado. En ocasiones es muy útil el análisis retrosintético. Consiste en planificar la cadena de reacciones hacia atrás, es decir, partiendo de los compuestos que queremos obtener y llegar finalmente a los productos a partir de conversiones. En la casualidad es como un poco más desordenada, ya que yo puedo causar una especie de o sea, puedo coger cualquier cosa y realizar. En lo que es la planificación ya viene, se puede decir como una receta que yo debo realizar de esa manera, cómo se planificó, cómo se ordenó este tipo de compuestos.
Entonces dice que a continuación, comienza un proceso de verificación y optimización, es decir, que a raíz de la planificación o casualidad de investigación, esto viene una verificación y optimización, es decir, algo que a mí me verifique que esto sea real, que sea no tan peligroso para el ser humano, se puede decir. Un proceso de síntesis orgánica solo es útil si tiene un buen rendimiento, es decir, un razonable equilibrio entre los recursos que hemos de aplicar para su obtención y los resultados de la cantidad y cualidades obtenidas. No solamente hemos de pensar en la rentabilidad económica de los costes, sino la rentabilidad ecológica. ¿Ya? Es decir, que existen suficientes recursos de la naturaleza para producir estas sustancias. Es posible que la naturaleza pueda reponer el débito de la materia prima que generamos. Después de esta fase, permítame un momentito. Ya. Es necesario que la fase de aplicaciones, probablemente las aplicaciones ya eran previsibles en el punto de partida. No obstante, generalmente es necesario diseñar una serie de aspectos complementarios que permitan la planificación directa del descubrimiento, como por ejemplo la penicilina. No pudo ser aplicada médicamente hasta que no se consiguió evitar que destruya los glóbulos rojos de la sangre como tal y como ocurría con las primeras muestras obtenidas, es decir, que deben hacer una serie de pruebas en el momento que ya esto sea algo de investigación y que se haya descubierto y tenga que ser valorado o se puede decir listo para el consumo humano o para la aplicación en un ser humano. Esto sí lleva una serie de pruebas, a pesar de que también lleva tiempo, lleva mucha información. Entonces, esto se hace como final. La rentabilidad ecológica es la que no hace daño ni al ser humano ni a su alrededor. La industria química orgánica. Nos dice que uno de los sectores industriales de mayor crecimiento en una economía desarrollada es la industria química. Y dentro de esta destaca la industria química orgánica. Las características más relevantes de la industria química orgánica en su diversidad que se pone de manifiesto en la gran variedad de los productos que abarcan desde abonos hasta perfumes, las diferentes capacidades de producción, desde los millones de toneladas de etileno hasta pocas decenas de kilogramos de algunos medicamentos, la extensa variedad de procesos de síntesis desarrolladas para fabricar las distintas estructuras químicas que sintetizan industrialmente. Tenemos ahí un ejemplo que es la penicilina y los productos obtenidos en la industria química orgánica se utilizan como intermediarios para otros procesos industriales o bien para el consumo directo. Estos últimos pueden englobarse en dos grandes grupos, los de producción o gran escala, que generan, permítame un momento que no sé qué le pasa a esto. La producción a gran escala, generalmente toneladas de productos por año y cuyo precio por kilogramo es moderado. Plástico, abonos, detergentes, plaquicidas, etcétera, ¿no? Lo que se fabrica en cantidades pequeñas, pero su aprecio es muy alto implica un importante volumen de ventas. Ya, ojo que el precio de esta debe ser bastante alta. La fabricación de este producto lo constituyen las llamadas químicas finas, medicamentos, cosméticos, etcétera. Ya, este tipo de química es diferente. Tenemos la producción en gran escala y la de pequeña escala. ¿Ya? La síntesis de medicamentos nos dice que dentro de la química fina destaca la industria farmacéutica, donde se desarrollan muchas de las aplicaciones de síntesis orgánica, en la que la preparación de los productos para prevenir y curar enfermedades. El desarrollo del fármaco es un proceso económicamente muy costoso que requiere grandes inversiones de R+D por parte de las empresas. Muchas industrias farmacéuticas son multinacionales y este sector es tecnológicamente muy avanzado. Ahí tenemos una imagen de la síntesis de medicamentos que podemos observar en pantalla. El elevado precio de algunos medicamentos pone a menudo estas industrias en el punto de mira de las críticas, pero no debemos olvidar de importantes mejoras que supone para nuestra calidad de vida de avances en la farmacéutica. Perdón, analgésicos, antibióticos, vacunas, etcétera. Son productos que han cambiado radicalmente la medicina en las últimas décadas.
Los biocombustibles. Otro aspecto que se debe destacar de la industria química orgánica y que cada día toma mayor relieve es la síntesis de biocombustible. Estos biocombustibles producidos a base de la materia orgánica, los dos más comunes son el bioetanol y el biodiesel, que pueden sustituir a la gasolina y al gasóleo respectivamente. El biobetanol se obtiene a partir de las plantas con un elevado contenido, perdón, en azúcar o almidón como los cereales. El biodiesel procede de las plantas oleaginosas como el girasol o la colza. El uso de los biocombustibles presentes bastantes ventajas e inconvenientes. Entre las ventajas cabe destacar que proporcionan una fuerte energía reciclable y por lo tanto inagotable. La emisión de dióxido de carbono son menores que los debidos a los combustibles tradicionales, debilitan la economía rural y disminuye la independencia del petróleo, la dependencia, perdón. Pero no debemos aviar los inconvenientes que conlleva su producción a gran escala, es decir, en aumento en masa, aumento de precios de las materias primas, de extensión de los monocultivos, también puede ser en la diversidad de cultivos, las áreas forestales, el incremento del uso de plaguicidas y de abonos sintéticos, y así hay muchos más, chicos, que podemos decir con respecto a estos combustibles. Eso es con respecto al día de hoy. Ustedes pueden observar que esto es más teoría, ¿no? No estamos haciendo casi ninguna práctica, ya que la mayoría se ha hecho al inicio y esperando que puedan realizar la actividad sin ningún problema. Ya está en la plataforma, por favor, realizarla con tiempo. Tienen que organizar una lista de argumentos positivos y negativos de la explotación petrolera. Tienen que hacer un resumen de dos carillas, es decir, en total serían una hoja con imágenes. Ojo que la carilla, las dos carillas debe ser total de información, no que van a pegar a mitad de la página las imágenes y lo demás no. Debe ser las dos carillas totales de información y aparte sería una carilla o media carilla, yo qué sé, de imágenes. Por favor, tomar en cuenta esas directrices para que puedan realizar de mejor manera la actividad. Eso es con respecto al día de hoy, esperando que se encuentren súper bien y nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Vamos.